Argumento del cuento. El cuento Oro, Caballo y Hombre de Rafael Muñoz relata la trágica muerte del general villista Rodolfo Fierro durante un trayecto con su grupo desde Casas Grandes hacia Sonora. El trayecto es duro, frío, nieve y una laguna oculta de trampas bajo el hielo. A pesar de las advertencias, Fierro se decide a cruzar montado en su caballo a hundirse en el fango escondido, y el peso de las monedas acelera el desastre. Desesperado, Fierro pide ayuda y ofrece compartir el oro con quien lo rescate. Sin embargo, los intentos por sacarlo fracasan. Finalmente, tanto el caballo como su jinete desaparecen bajo el agua, arrastrando también la riqueza que transportaban. Los demás hombres lamentan la pérdida del caballo y del tesoro, pero no muestran duelo por la vida general. Funciones. Esto se divide en dos tipos principales. El primero serían los distribucionales y el segundo los integrativos. En los primeros, los cuales vendría siendo los distribucionales, estas funciones son eventos que ocurren en secuencias de la historia y están al mismo nivel de importancia de la narrativa. Sus funciones podrían ser, por ejemplo, el núcleo, los cuales son los puntos clave de la trama, y si se eliminan, la historia le cambia profundamente. Un punto de esto sería cuando llegar al cañón del pulpito, otro sería cruzar sobre la laguna en vez de rodear por la orilla, y tercero, muerte de Rodolfo y el caballo. Otro sería el catálisis, que son acciones que rellenan los núcleos, expanden la narrativa y pueden ser prescindibles sin alterar la esencia de la trama principal. Acá podría ser, por ejemplo, el caballo versus el fango y el hombre versus el caballo. Otros, los consejos y la ayuda de los otros jinetes, la oferta de Rodolfo, los jinetes acampando después de las pérdidas y el oficial japonés. Y por otra parte, lo que vendría siendo las integrativas, estas funciones no son acciones en sí mismas, sino elementos que informan, describen y caracterizan la historia y los personajes. Se refieren a elementos que integran significados y se dividen en indicios, los cuales surgen o implican significados creando una atmósfera a los personajes sin decirlo explícitamente. Acá podrían ser, por ejemplo, los indicios propiamente dichos, como lo de los animales a veces calan sobre el hielo y los jinetes los asfixiaban por levantarlos, o la superficie pantanosa se asemeja a un cristal ahumado y la piel de una bestia. O también podría ser la actitud arrogante y violenta de Rodolfo. Otro punto podría ser los informantes, los cuales proporcionan información directa y fáctica sobre el contexto, personajes o evento. Acá podría ser de los informantes, por ejemplo, la descripción de la tierra nevada y la laguna, ciertos lugares como Casas Grandes, Cañón de Pulpito en Sonora. Otro podría ser los eventos, como cuáles sería bajar de los trenes y partir hacia el cañón, la división del grupo al toparse con la laguna, el hundimiento de Rodolfo y su caballo. Y por último podría ser la descripción de Rodolfo y sus jinetes. El sujeto es Rodolfo Fierro, quien lidera al grupo con el objetivo de llegar al cañón Púlpito. Como destinador, él mismo guía y decide cruzar la laguna, mientras que el destinatario es tanto Fierro como el grupo de jinetes, villistas que buscan llegar a su destino. En el relato aparecen ayudantes como los propios jinetes, el caballo o el oficial japonés, quienes acompañan al sujeto en su misión. Sin embargo, también surge un oponente, representado por el caballo, que se convierte en el obstáculo cuando Fierro intenta salir de la laguna. En conjunto, este mapa refleja cómo los personajes y sus roles estructuran la historia, mostrando los conflictos, apoyos y decisiones que llegan a impulsar la acción narrativa. En esta parte hablaremos de el nivel 3, la narración, que corresponde al discurso, es decir, cómo se cuenta la historia, no lo que pasa, sino la forma en la que está narrado. Se basa en el análisis estructural del relato de Barthes y se señalan varios aspectos clave. Hablemos primero del narrador omnisciente. Es un narrador externo al relato, habla en tercera persona y conoce todo lo que ocurre. Se refiere a hechos, pensamientos y emociones de los personajes. Continuemos con receptor. Es el lector, la persona real que lee el texto. Y sin lector, la narración no tendría sentido, ya que es quien interpreta la historia.
Continuamos con el tiempo. Es lineal y se distingue entre narrador en pasado, lo que ya ocurrió, y en este caso, en nuestro ejemplo, sería que Rodolfo y los jinetes estarían en un tiempo presente porque la acción es inmediata. Después del modo de narración, este es un estilo directo, porque se reproducen exactamente las palabras de los personajes como si fueran citas textuales. Nuestro ejemplo del cuento es "Vamos Rodolfo", dijo uno de los jinetes. Todo entre comillas. Después son los hechos que el narrador conoce, pero el lector ignora. El narrador tiene información previa que el lector va descubriendo poco a poco. Un ejemplo de nuestro cuento son las batallas de la División del Norte o los combates de Celaya. Continuamos con el punto de vista, es externo y totalizador. El narrador describe no solo las acciones, sino también los pensamientos y sentimientos de los personajes. Ahora vamos con la propuesta de Bremont, la cual lleva por nombre la lógica de los posibles narrativos, la cual permite ver el relato no como una simple suma de acciones, sino como una trama de lecciones y procesos lógicos subyacentes que dan coherencia y sentido a la narración. Primero comenzamos con la secuencia elemental, que son las funciones en orden lógico. En el caso del texto analizado, la secuencia iría de este modo: proceso, posibilidad, posibilidad incumplida. Explicado mejor, tenemos este diagrama, en el cual tenemos primero la virtualidad o el fin a alcanzar, que en el caso de la lectura es llegar al cañón del púlpito. Después tenemos dos posibilidades: la acción y conducta para alcanzar el fin o la ausencia de actualización. En el caso de la lectura, la actualización y conducta para alcanzar el fin es decidir cruzar sobre la laguna. Finalmente podemos tener dos posibilidades: el fin logrado o el fin no alcanzado, el fracaso de la conducta. En este caso, la conducta fracasó ya que Rodolfo murió ahogado. Después tenemos dos procesos: el mejoramiento a obtener o la degradación previsible. En este caso nos encontramos con una degradación previsible, en la cual tenemos el proceso de degradación o la ausencia de proceso de degradación. En la lectura, lo que pasó fue el proceso de degradación, el cual fue el hundimiento de Rodolfo y su caballo luego de quedar ahí atorados en la laguna. Y después de ahí tenemos otras dos opciones: la degradación producida o la degradación evitada. Debido a que, como ya habíamos mencionado, el personaje principal murió ahogado junto con su caballo y su oro, tenemos una degradación producida, la cual podemos verla como una especie de castigo, ya que el ego y la actitud egoísta del personaje lo llevó a su muerte. Por último, Bremont propone la combinación de secuencias elementales para así crear secuencias complejas. Tenemos encadenamiento por continuidad, enclave y enlace. En el caso de la lectura nos encontraremos por un encadenamiento, ya que el final de una secuencia da pie a otra. En este caso la primera va así: mejoramiento posible, que es el poder cruzar sobre la laguna. El proceso de mejoramiento es el intento de Rodolfo y los jinetes de cruzar sobre esta. El mejoramiento posible no alcanzado es cuando el suelo empieza a romperse y el caballo comienza a hundirse en la superficie pantanosa. Esta función nos lleva a la que ya habíamos mencionado antes de la degradación. Tenemos degradación posible, proceso de degradación y degradación producida, que termina con la muerte del protagonista y su caballo. El análisis estructural de Barthes permite analizar relatos más allá del contenido superficial, viendo la estructura subyacente, qué partes son esenciales, cómo se organizan, cómo funcionan los roles, etc. Además, ayuda a sistematizar la narración al ver los relatos como sistemas de unidades, como reglas, relación y niveles. Por otro lado, la lógica de los posibles narrativos de Bremont entiende el relato como un combinatorio de opciones. En cada paso del desarrollo narrativo del texto o el narrador ofrece alternativas posibles y la historia se define por las elecciones que actualizan una u otra posibilidad. Sustituye la idea de una secuencia fija de funciones por una red de bifurcaciones y decisiones que generan distintos universos narrativos posibles.